La mayoría de motores actuales incorporan un sensor de detonación, un transductor enroscado en el bloque capaz de convertir las vibraciones en una señal eléctrica. Esa señal es procesada por la unidad de control del motor, ECU, que ajusta dinámicamente el ángulo de encendido para controlar las combustiones prematuras y proteger al motor sin comprometer su rendimiento. Veamos cómo funciona este sensor. En la punta podemos observar el conector que se dirige a la ECU. El otro extremo se enrosca directamente al bloque del motor. Veamos lo que hay dentro. En el centro se encuentra el elemento del sensor, un cristal piezoeléctrico capaz de generar voltaje cuando se ejerce presión sobre él. Para transformar las vibraciones del motor en presión sobre el sensor, se utiliza un conjunto formado por un contrapeso y un resorte. Cuando el bloque del motor vibra, esas oscilaciones se transmiten a la carcasa del sensor, produciendo un pequeño movimiento relativo entre la carcasa y el contrapeso. Esa diferencia de movimiento comprime el elemento piezoeléctrico, generando un voltaje que se conduce a través del propio resorte hacia el conector de la ECU. Este resistor está conectado a masa, y funciona como una pequeña fuga de corriente para reducir el ruido y las interferencias, y proteger la ECU de una posible sobrecarga. Este tipo de sensor transmite una señal proporcional a la intensidad de las vibraciones. Mientras más fuertes sean, mayor será el voltaje generado. Y durante una detonación, el aumento de voltaje es mucho más pronunciado. Por eso, la ECU tiene establecido un umbral de referencia, y cuando la señal del sensor lo supera, ordena retrasar el encendido de inmediato. Así, el sensor permite que la ECU actúe a tiempo, evitando daños por detonación y manteniendo el motor en su punto óptimo. Otro tipo de sensor de detonación es el resonante, también atornillado al bloque del motor. A diferencia del anterior, suele tener dos pines en el conector, en lugar de uno. En su interior encontramos nuevamente un elemento piezoeléctrico, que trabaja bajo los mismos principios explicados anteriormente. Sin embargo, en este caso el material no recibe directamente las vibraciones del motor, ya que no hay un mecanismo de contrapeso. Más adelante veremos cómo se genera la señal. Estos conectores se encargan de transmitir el voltaje generado por el elemento hacia la ECU. La pieza que ves aquí es el material resonador, responsable de darle su nombre a este tipo de sensor. Está diseñado para vibrar a una frecuencia específica, que coincide con la frecuencia característica de una detonación. Esta frecuencia varía de un motor a otro, y por eso un sensor resonante solo funciona correctamente en el motor para el que fue calibrado. Las demás piezas internas se encargan de dar estructura al conjunto y de aislar eléctricamente los componentes metálicos, como el tornillo de fijación. Cuando ocurre una detonación, el metal resonador vibra exactamente a su frecuencia natural, transmitiendo esa vibración al elemento piezoeléctrico. El resultado es una variación de presión, y por tanto de voltaje, que viaja hacia la ECU. Este diseño presenta dos diferencias clave con el sensor anterior. La primera es que la ECU identifica la detonación por la frecuencia característica de la señal, en lugar de hacerlo por un aumento de amplitud. Y la segunda diferencia es que, por este tipo de procesamiento, el sensor resonante no requiere un resistor de protección, como el sensor anterior.
Este ha sido el sensor de detonación. ¿Te gustaría un video dedicado a un sensor en particular? Déjalo en los comentarios. Nos vemos en el próximo video.